Hola, hola, queridos amigos, hermanos, qué alegría poder saludarles una vez más para poder empezar este nuevo ciclo de estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad estamos estudiando una lección que lleva por título La misión de Dios, mi misión. Serán 3 lecciones que nos van a llevar a un mayor compromiso con la misión de predicar el Evangelio. En esta primera parte tenemos la lección que lleva por título La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Y por supuesto, estamos felices de poder estudiar la palabra de Dios. Antes de empezar el estudio, siempre nuestra invitación para que primero se hagan parte de nuestra comunidad, ¿no? Que puedan colocar allí su suscripción para este canal y también colocar la campanita de notificaciones. Y ahora también la invitación, mis hermanos, para que participen de las 5 preguntas claves de la escuela sabática. 5 preguntas para conocer mejor la palabra de Dios y consolidar nuestro aprendizaje de la lección de esta semana. Bien, vamos entonces ahora sí directamente a la misión de Dios en favor de nosotros, parte 1. Y empezamos con el ciclo del aprendizaje, con el motiva. En la parte del motiva tenemos una reflexión acerca de lo que es la misión. Es impresionante que prácticamente toda organización formula una declaración de misión. Hay empresas que tienen su declaración de misión, hay organizaciones no gubernamentales que tienen su declaración de misión. Parece que es sumamente importante el poder tener una declaración de misión para cualquier tipo de organización. En pocas palabras, definen cuál es la misión, cuál es el propósito fundamental de la existencia de esa organización, de esa empresa, de esa compañía, ¿no? Y entonces una declaración de misión sirve para poder otorgar claridad de propósito, porque entonces todos los miembros de la organización pueden enfocarse en un mismo propósito. Además, permite también a los líderes que puedan decidir en base a los objetivos estratégicos de esa organización. Permite una alineación y un buen uso de los recursos. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en primer lugar? Cuando una organización ha definido cuál es su misión, entonces claramente va a poder dedicar la mayor cantidad de recursos en aquello que ayuda más en el cumplimiento de su misión. Por otro lado, también una declaración de misión permite que haya una comunicación efectiva entre los miembros de esa organización, porque el liderazgo, la administración puede comunicar más fácilmente, porque todos están enfocados en un mismo objetivo, entonces se puede comunicar más fácilmente con cada uno de los colaboradores, de los integrantes de esa organización. También permite la evaluación, porque si nosotros queremos que algo realmente funcione, necesitamos evaluar continuamente. Y si una organización tiene una misión claramente definida, entonces la evaluación tiene que hacerse en base a esa misión, ¿no? Además, por otro lado, también ayuda para poder conseguir personas con las habilidades necesarias, los talentos adecuados, incluso los valores que compartan los valores y propósitos de esta organización. Entonces, miren cómo es tan útil que cada organización tenga claramente establecido cuál es su sentido de misión. En la actualidad, las compañías más grandes pertenecen al rubro de la tecnología. Las compañías más grandes y poderosas del mundo en la actualidad están en el área de la tecnología. Y hay 5 compañías realmente importantes, las más famosas y las más influyentes y las de mayor capitalización también en este momento. Y vamos a ir mencionando la compañía y también vamos a mencionar cuál es la declaración de misión de esta compañía. Cada una de ellas tiene una declaración de misión. Por ejemplo, en el quinto lugar, encontramos este conglomerado Meta que incluye la plataforma de Facebook. Y miren ustedes cuál es la misión que se ha trazado, este gigantesco conglomerado de comunicaciones vía Internet. Dice, empoderar a todas las personas y organizaciones del planeta para que logren más. ¿Cuál es el gran objetivo? Empoderar a todas las personas y organizaciones del planeta para que logren más. Hay otra que nosotros también conocemos, que es Google,
Y también tiene una declaración de misión: organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Nosotros sabemos que Google finalmente tiene la información plena, total, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, ellos lo que quieren hacer es que la persona llegue muy fácilmente a la información que está buscando, que sea accesible a todas las personas, a los niños, a los grandes, a los adultos. Y esa es la misión que se ha colocado esta plataforma de Google. Pero tenemos también otra gran empresa aquí en el tercer lugar, que es la empresa Amazon. Amazon también es una empresa muy importante en este momento. Y miren cuál es la declaración de misión de Amazon: ser la empresa más centrada en el cliente de la tierra, donde los clientes puedan encontrar y descubrir cualquier cosa que deseen comprar en línea. Es decir, la misión que se han trazado es colocar al cliente en el centro de todos sus esfuerzos, de tal manera que cualquier persona fácilmente a través de Amazon pueda descubrir aquello que desea conseguir, todo lo que desea comprar. Entonces uno puede encontrarlo en Amazon. Hacia eso están apuntando, hacia eso dedican sus recursos, su dinero, hacia eso dedican las decisiones administrativas, porque tienen una misión claramente establecida, ¿no? Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, esta declaración de misión de Microsoft. Microsoft tiene esta siguiente declaración de misión: empoderar a todas las personas y organizaciones del planeta para que logren más. Esta es la declaración de misión entonces de Microsoft. Y finalmente estamos colocando la empresa número uno, de acuerdo a su capitalización bursátil. Es Apple. Y su declaración de misión dice lo siguiente: Apple se dedica a diseñar los mejores productos del mundo y a dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Esta es una empresa que entonces quiere fabricar los mejores productos del mundo, darles un toque distintivo de calidad que pueda satisfacer plenamente a sus clientes. Bueno, de Apple nosotros sabemos que el líder que, digamos, prácticamente fundó la empresa y la llevó hacia adelante, falleció hace algunos años atrás. Él es Steve Jobs, ¿no? En un momento determinado, Steve Jobs quiere convencer a un famoso director, a un famoso director de una compañía, de Pepsi en este caso, llamado John Sculley, y el propósito de él era reclutarlo para Apple, sacarlo de Pepsi, en el que había tenido un gran desempeño, y llevarlo para que sea el que dirija Apple. Entonces, dentro de la conversación, uno de los argumentos que Steve Jobs usa para convencer a John Sculley que salga de Pepsi y que vaya a Apple, él le dice lo siguiente: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o prefieres venir conmigo a cambiar el mundo? Miren ustedes, tremendo desafío, ¿no? Está diciendo, bueno, en Pepsi ganas muchísimo dinero, ¿no? Pero estás simplemente vendiendo en el fondo solo agua azucarada. Eres un vendedor de refrescos. Ven conmigo para que juntos podamos cambiar el mundo. Bueno, no podemos decir que Apple no ha cambiado el mundo, ¿no? Evidentemente, nosotros todos ahora tenemos algún artículo que primero nació en la mente de Steve Jobs y de esa compañía. Por ejemplo, los teléfonos celulares, smartphones, la tablet y algunas computadoras súper avanzadas, muy bien diseñadas, muy amigables para que los clientes puedan interactuar con ellas, nacieron en la mente de Steve Jobs y de esta empresa Apple. ¿Quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o prefieres venir conmigo y cambiar el mundo? Qué tremendo desafío. Saben, queridos hermanos, en la palabra de Dios encontramos un desafío mayor todavía. ¿Mm? Miren ustedes lo que dice la palabra de Dios. Jesús también tenía su declaración de misión. La declaración de misión de Jesús dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, una declaración de misión exacta, clara, de tal manera que Jesús sabía exactamente para qué él había venido. Y él no iba a permitir y nunca permitió que nadie lo desviase de su misión.
Cada día estaba encaminado al cumplimiento de su misión. Cada decisión, cada milagro, cada sermón, cada parábola, cada milagro que el Señor hizo, cada ayuda a los necesitados, todo lo que hacía, lo hacía enfocado en el cumplimiento de su misión. Y esto es realmente extraordinario. Esto es lo que encontramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Él quiere hacer es compartir su misión con nosotros, la gran misión del Señor Jesucristo. Génesis capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Este es el primer paso que Dios da en el cumplimiento de su misión después de la caída del pecado. Buscó al hombre, buscó al ser humano que ya estaba caído, que ya había desobedecido, que ya había mostrado rebeldía frente a su propósito. Y le pregunta, ¿dónde estás tú? Nuestro Dios es un Dios misionero. Un misionero significa alguien que está buscando el cumplimiento de una misión que se haya trazado. Dios es un Dios misionero porque lo que Él quiere es salvar al hombre y permitirle que se desarrolle hasta el máximo de sus facultades. Y aún con la caída, el Señor continuó con ese mismo propósito para ti, para mí, para cada ser humano. Vamos entonces, mis hermanos, al estudio de la palabra de Dios. Tenemos aquí toda una visión panorámica de todos los días de estudio de la palabra de Dios y vamos a empezar entonces con la lección del día domingo. El Dios que nos tiende la mano. Esta es la primera característica. Hay un Dios que nos tiende la mano y ven ustedes qué es lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, el versículo 17 dice lo siguiente. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios coloca una ley en el jardín del Edén. Esto quiere decir entonces que la ley no está reñida con la libertad. Dios hizo al ser humano libre, pero le dio una ley. De alguna manera, la ley permite vivir en libertad. La ley es una garantía de la libertad. La ley no es recorte a nuestra libertad. La ley es una guía que Dios coloca para que podamos vivir más plenamente de acuerdo al propósito que Él tiene. Y ahí está colocando una ley. Allí dice, porque el día que de Él comieres, ciertamente morirás. Y ahora vamos al desarrollo de la historia bíblica. ¿Qué fue lo que en ese momento hizo Satanás en el capítulo 3? Se presenta en forma de una serpiente y trata de seducir a Eva y tiene éxito en realidad, ¿no? Empieza a conversar con Eva. Versículo 4 dice allí, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La mujer le había empezado a conversar con la serpiente y la serpiente se había atrevido a mentir en una declaración que Dios había dado. Dios había dicho que podían comer del fruto de cualquier árbol que estaba en el Edén, menos del árbol que estaba en el centro, ¿no? Que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Viene la serpiente y le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Lo que estaba tratando era captar la atención de Eva y lo hizo. Y Eva en ese momento le responde, no, Dios no ha dicho eso. Dios lo que ha dicho es que podemos comer de todo árbol, pero que no podemos comer únicamente del árbol que está en el centro, es decir, de este árbol. Y entonces dice, porque si comemos, entonces vamos a morir. Y miren ustedes ahora la respuesta de la serpiente. Le dijo a la mujer, no moriréis. Por tanto, en aquel momento, mis hermanos, la mujer tenía allí dos posiciones contrapuestas, dos frases que eran completamente contradictorias. Ninguna de las dos frases podía ser verdad al mismo tiempo que la otra. O una era verdad y la otra era falsa, o la otra era verdad y entonces la otra era falsa. No podían ser las dos verdaderas al mismo tiempo, porque Dios había dicho, ciertamente moriréis. Declaración de Dios. Y la serpiente dice, no moriréis. Una frase contradictoria. Son dos frases contradictorias y solo una puede ser verdad, ¿no? Entonces, ahí viene la gran razón de la caída de Eva.
prefirió escuchar a la serpiente, prefirió creer a la serpiente, porque la serpiente tenía buenos argumentos, porque la serpiente quizá estaba comiendo en aquel mismo momento del fruto y no estaba muriendo. Y si la serpiente no estaba muriendo, los ojos de Eva miraban a la serpiente y la veían que comía del fruto y que no moría. Por lo tanto, sus propios sentidos le estaban argumentando en favor de lo que la serpiente estaba diciendo. Bueno, si la serpiente come y no está muriendo, entonces tiene razón. Entonces quien está mintiendo es Dios. Mira cómo el cristiano primero necesita obedecer y creer la palabra de Dios, aunque los sentidos den una información diferente, den una información contraria a la palabra de Dios. Es decir, debo creer en la Biblia más que en lo que ven mis propios ojos. Tengo que creer en la Biblia más de lo que oyen mis propios oídos, más de lo que veo, de lo que oigo, más de la información de mis sentidos, porque mis sentidos pueden finalmente estar siendo cautivos por Satanás, pueden estar esclavizados mis sentidos. Entonces, el único conocimiento cierto, verdadero, irrefutable es la palabra de Dios. En aquel momento, Eva tendría que haber dicho, Dios dijo, no morir, Dios dijo, moriréis. Y entonces yo creo en Dios. Yo veo que tú pareces tener razón, pero yo creo en Dios ante todo. Y entonces allí la serpiente no habría tenido oportunidad, porque nuestro secreto para vencer la tentación es aferrarnos a la palabra de Dios, es creer plenamente en la palabra de Dios. Entonces allí se dio la caída, mis hermanos. La serpiente consiguió su propósito. Hasta ahora es el mismo propósito. El gran propósito de la serpiente es apartarte de la palabra de Dios. El gran propósito de la serpiente es que tú pienses independientemente de la Biblia, que tú pienses en base a tus sentidos, que pienses en base a tu propia argumentación, que pienses de esa manera, no que tomes a la Biblia como palabra de Dios. Y entonces Satanás, que estaba en forma de serpiente, simplemente logró lo que quería y apartó a Eva de la palabra de Dios y la llevó por donde él quiso, por el razonamiento que él quería. Ahora, una vez en la situación caída, el ser humano se encontraba ahora sí en una situación desesperada. Dios había dicho, el día que comieses de este árbol, entonces ciertamente moriráis, moriréis. Y entonces, en ese momento, mis hermanos, eh, Adán y Eva se separaron de Dios. La desobediencia estaba dada y el producto de esa desobediencia es la separación, porque vuestras transgresiones han hecho separación entre mí y vosotros, dice la palabra. Queridos hermanos, la desobediencia nos separa de Dios. El pecado no te separa de Dios. Si nosotros transgredimos la ley del Señor, entonces estamos separados. Entramos en una condición de pecado, una condición de separación. ¿Te acuerdas de la lección de la semana pasada? Estábamos hablando ahí del libro de Efesios, ¿no es verdad? Allí el libro de Efesios dice, el apóstol Pablo describe la situación de los efesios antes de conocer a Jesús y les dice que ustedes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición de ustedes era de una muerte espiritual. Estabais muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del ser humano, muerte espiritual, separación de Dios. Y entonces esa era la situación de Adán y Eva cuando pecaron. Ahora mira cómo entra Dios en la escena. Dios entra y versículo 9, Génesis 3:9, pasa lo siguiente. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás Adán? Ahora yo te pregunto, mi querido hermano, ¿será que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Será que Adán era tan bueno en jugar a las escondidas que Dios no lo podía encontrar? Que se había colocado en un lugar tan inaccesible que la mente de Dios no podía encontrarlo. Por supuesto que no, ¿verdad? Dios es omnisapiente. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce incluso toda la historia de nuestra vida. De manera que Dios conoce todo. Dios sabía dónde estaba Adán. Y entonces, si Dios sabe dónde está Adán, ¿por qué pregunta dónde estás tú?
Porque, mis hermanos, esta era una pregunta no para que Adán respondiese, sino era una pregunta para que Adán reflexionase en la situación en la que estaba. Adán y Eva no se habían dado cuenta, pero en aquel momento estaban en una condición de la cual ellos no podían salir por sí mismos. Se habían amistado con la serpiente y no era una amistad eh, igualitaria, ¿no? No era una amistad horizontal, como cuando somos amigos y salimos y entonces conversamos, amigos de manera horizontal. Era una amistad de sumisión. Adán y Eva habían quedado esclavizados. Era una amistad en la que Adán y Eva estaban esclavos en una condición de esclavitud de la serpiente que es el diablo y Satanás. Esa, esa amistad con la serpiente significaba enemistad con Dios. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Todo aquel que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y eso es lo que había pasado. Al obedecer a Satanás, se convierten en amigos de Satanás. Ahora viene la promesa, versículo 15. ¿Cuál es la promesa? La promesa está en las palabras que Dios le dirige a la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién está dirigiendo estas palabras? Bueno, pastor, ¿será Adán? No, 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 no. Si fuese Adán, Dios nunca le dijo a Adán, a Eva, y pondré enemistad entre ti y tu mujer. No, no, esas palabras no son para Adán. Y no son para Eva, evidentemente, ¿no? Porque aquí habla de Eva en tercera persona, así que estas palabras no son para Eva. Estas palabras son dirigidas a la serpiente. Dios le dice a la serpiente, yo pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué? Porque en el momento de la desobediencia, voluntariamente Adán y Eva se habían colocado en amistad, pero una amistad esclavizadora, una amistad de sumisión, de genuflexión frente a la voluntad de Dios. Ese era el tipo de amistad, ¿no? Satanás mandaba, Adán y Eva obedecían. No podían hacer otra cosa. Entonces estaban bajo el yugo. La humanidad, mis hermanos, la humanidad está bajo el yugo de Satanás porque se ha entregado voluntariamente a Satanás. Viene Dios y le dice a la serpiente, mira, mira, Satanás, crees que tienes la victoria porque ahora los tienes esclavos, porque ahora los tienes en tus manos, crees que tienes la victoria, pero yo te digo que esa amistad, esa vinculación, esa dependencia que Adán y Eva tienen de ti, no va a durar para siempre, porque voy a colocar enemistad entre ti y la mujer. Mira, qué detalle importante, mi hermano. Aquí encontramos una lección importante. ¿Sabes cuál es? Que la mujer, que representa la humanidad, ¿no? Aquí la mujer representa la humanidad. Adán y Eva están representados los dos allí, porque la mujer no podía salir por sí misma de la amistad con Satanás, de la sumisión a Satanás, de hacer la voluntad de Satanás. Ella no podía salir por sí misma. Era necesario que Dios intervenga. Para el ser humano que no puede salir de la amistad con Satanás, es necesario una ayuda extraordinaria, una ayuda exterior. Y Dios dice, yo me ofrezco, yo voy a colocar enemistad entre la serpiente y la mujer. Y estas palabras son dirigidas a la serpiente. No pienses, Satanás, que tu victoria es definitiva. No pienses que la amistad que tienes con ellos, que la manifiesta dependencia que ellos tienen contigo va a durar para siempre. No, porque yo voy a poner enemistad. Dios es el que actúa para poder quebrantar esos lazos de esclavitud que estaban sujetando a la raza humana de el tentador, del diablo, de la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y ahí está, y ahí viene la promesa. Y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo va a aparecer. Aquí está la primera promesa de la venida de Cristo. Apenas el ser humano cayó, el Señor lo busca y el Señor da la promesa. Y tu simiente habrá enemistad y entonces esta te herirá en la cabeza. Jesús va a herir en la cabeza a la serpiente.
y tú le herirás en el calcañar. La serpiente herirá a Jesús en el calcañar. La muerte de Cristo es solamente una pequeña herida en el calcañar. La muerte de Cristo no significó el fin del plan de la salvación y el quebrantamiento del propósito divino, no. La muerte de Jesucristo fue una herida que Satanás infligió, pero es una herida en el calcañar. Pero la, la herida que la serpiente va a recibir es mucho más fuerte, porque va a ser en la cabeza. Esta te herirá en la cabeza, dice. Entonces ahí está proclamando, mis hermanos, la victoria definitiva de Jesucristo y su obra de redención. Qué cosa preciosa, ¿no? Dios aborda esencialmente dos cuestiones en su pregunta a Adán, en aquella pregunta, ¿dónde estás? ¿No? Su naturaleza misionera y nuestro estado caído. ¿Dónde estás? Es decir, yo te estoy buscando, me interesa, yo quiero saber qué es lo que te pasa, porque Dios tenía otras opciones, ¿no? Dios había dicho, bueno, ya que desobedecieron, bueno, simplemente les toca la muerte. ¿No? O podría decir eso, ¿no? Bueno, simplemente voy a crear otros seres humanos. Ya Adán y Eva ya pasaron a la historia, ya fueron. Ahora, ahora voy a crear otros dos y esos sí van a ser fieles. No, no fue lo que hizo el Señor. A Adán y a Eva, a ellos mismos, se acercó mostrando de esa manera su naturaleza misionera de acercarse para sacarlos de esa situación. Y lo segundo es que le estaba preguntando por su naturaleza caída. ¿Dónde estás, Adán? Ya estás en una situación terrible. No piensa en la situación en la que te encuentras. Ahora estás en amistad con Satanás, tu peor enemigo. Estás siendo pisoteado por él. Te está llevando por donde él quiere. Y a Satanás le dice, esta es una victoria tuya, pero no es una victoria para siempre, porque de la descendencia de la mujer nacerá uno que te va a aplastar la cabeza. Eso es lo que le dice Dios a la serpiente. Y esta promesa se cumplió con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, vamos a la siguiente parte del estudio de la palabra de Dios. Y en esta parte se nos habla acerca del Dios que anhela estar con nosotros. A lo largo de la historia, desde que Dios le dice a Adán y Eva, ¿dónde estás? Y sale a su encuentro, Dios ha estado buscando al ser humano. Dios busca al hombre. Por ejemplo, vamos al ejemplo de Adán. Adán, Dios fue y lo buscó. A lo largo de la historia, Dios busca al ser humano. En Génesis capítulo 17, versículo 7, se nos habla acerca de Abraham. Y Abraham le da una promesa. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Pacto perpetuo. Dios busca a Abraham. Dios quiere encontrar, en tener un pacto. Un pacto es un contrato. Un pacto es una alianza. Y la parte de Dios es que yo seré tu Dios. La parte de Abraham, tienes que ser obediente. Yo seré tu Dios. Esa es una alianza, es un pacto, un contrato que hace Dios con Abraham. Entonces Dios manifiesta su deseo de estar con su pueblo. Génesis 26:3. Y ahí otra vez dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Se repite esta promesa. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Entonces, esa misma promesa se repite también para Isaac, se repite para Jacob, yo estaré contigo, yo estaré contigo. A Abraham le dice, yo estaré contigo. A la descendencia de Abraham le dice, yo estaré contigo. Y miren, en el tiempo de Moisés, cuando Israel estaba en el desierto, se repite también esta misma pregunta. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. ¿No? Otra vez, qué preciosa promesa, ¿no? Yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, aquí viene el Señor, conversa con Moisés, ¿no? Y le dice, no tengas miedo. Moisés ya había hecho una lista de pretextos, ¿no? Señor, yo no sé hablar. Señor, manda a otro, no me mandes a mí. ¿No?
Habían pretextos que Moisés colocaba, pero Dios le dice, mira, ve, a ti te estoy llamando, porque yo estaré contigo. Ahora, mi querido hermano, si el ofrecimiento de Dios es que estará con nosotros, oh, ese es un ofrecimiento tremendo, ¿no? A veces tenemos que enfrentar el valle de la sombra y de la muerte. A veces hubo hijos de Dios que tuvieron que enfrentar el horno de fuego, como los amigos de Daniel. Tuvieron que enfrentar los desafíos más grandes, más peligrosos. Pero el Señor manifiesta su promesa. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Sé fiel. Yo estaré contigo. Y ahora mismo también te da esa linda promesa. Yo estaré contigo. A Abraham le dijo, estaré contigo. A Isaac, a Jacob les repitió, yo estaré contigo. A Moisés le repitió, yo estaré contigo. Y mis hermanos, esta misma promesa se repite también para nosotros. Generaciones más tarde, en cumplimiento de su misión, Dios envió a Moisés ante Faraón para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y a Moisés le dice, ciertamente, yo estaré contigo. Una y otra vez, Jehová confirmó su profundo deseo de estar con su pueblo. Dios quiere estar contigo, mi hermano. Dios quiere acompañarte en el sendero de tu vida. Dios quiere estar en tus alegrías, en tus tristezas. Dios quiere ser parte de tu vida para garantizarte la victoria, para transformar tu corazón, para vencer lo que necesita ser vencido. Dios quiere estar contigo. La gran pregunta es si nosotros estamos dispuestos a estar con Dios. Si nosotros tomamos el desafío y le decimos, amén, sí, Señor, heme aquí, yo acepto. Yo también quiero estar contigo, Señor. Yo también quiero compartir mi jornada diaria contigo. Que los desafíos de la vida, yo quiero enfrentarlos contigo, Señor. La vida sea buena o sea mala, solo contigo, Señor. Solo tú, mi gran compañía. Solo tú, el guía de mi vida. Ese es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Que podamos nosotros caminar con Él y tener una experiencia de crecimiento espiritual a través de la presencia de Jesucristo en nuestra vida. El Dios que se hizo uno con nosotros. Otra parte del estudio de la palabra de Dios. Bueno, aquí ya vamos avanzando, ¿no? Hemos visto al comienzo cómo Dios con Adán y Eva los busca porque tiene un talante misionero, una característica misionera, una dimensión. Él no puede quedarse tranquilo con la gente muriendo. Él no puede quedarse tranquilo con la gente hundida, muerta en sus delitos y pecados. Y entonces busca estar con su pueblo, con Abraham, confirma, le da una promesa, con Isaac, con Jacob, le da una promesa, con Moisés, sigue el Señor otorgando esta promesa. ¿No? Pero la gran promesa se cumple finalmente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, ¿no? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es la razón por la que debe llevar el nombre de Jesús? Bueno, porque Jesús significa salvación y entonces él salvará a su pueblo de sus pecados. Querido hermano, Jesús vino con una misión definida, una misión clara. Él sabía qué hacer cada día de su vida y todo iba encaminado al cumplimiento de su misión. Y entonces, desde que nació, ya se grafica claramente cuál es su misión. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora miren ustedes cómo en el libro de Juan se habla más acerca de este momento precioso, de la encarnación. Nosotros cristianos creemos en la encarnación, no creemos en la reencarnación. Es muy diferente, es un mundo de diferencia. La encarnación nosotros creemos y significa que creemos que Jesús se hizo hombre, se encarnó. Encarnar significa hacerse humano. Se hizo hombre, nació de mujer y vivió glorificando el nombre de su Padre, pero él se hizo hombre para vivir entre nosotros. ¿Mm? Sin embargo, la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron.
tanto estudio, tanta profecía que tenían los judíos, tremendos doctores de la ley, tremendos estudiosos. Algunos se sabían hasta de memoria la Biblia de aquel tiempo. Y sin embargo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mira, vamos a ver entonces, versículo 14, Juan 1:14. Y aquel verbo, que es Jesucristo, fue hecho carne, es decir, se hizo un ser humano y habitó entre nosotros. ¿Mm? Es decir, el Hijo de Dios estaba habitando con los discípulos, ¿no? Vivió con los discípulos, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que vimos una gloria tan grandiosa. Dice el apóstol Juan, hemos visto a Dios. No somos merecedores, pero hemos visto a Dios. Jesucristo es Dios. Y lo hemos visto lleno de gracia, lo hemos visto lleno de verdad. Él personifica la verdad, Él personifica la gracia. Qué experiencia maravillosa. Mira, el apóstol Juan ya estaba, según se cree, el libro de Juan fue escrito después de Apocalipsis todavía, ¿no? Así que ya estaba viejito Juan cuando escribe su libro, su carta, su evangelio. Y él dice, nosotros hemos visto su gloria. Él está refiriendo, esto es lo importante. Queridos hermanos, podemos entender la manera extraordinaria en que el Señor se ha entregado por ti y por mí. Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La plenitud del Señor Jesucristo. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Hemos visto, de ellos hemos tomado, porque hemos creído en Él. Y entonces Él se presenta como nuestro Salvador. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es la máxima revelación del Padre? Nosotros podemos ver que Dios se ha revelado de diferentes maneras. Dios se revela en la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Que Dios se revela por la naturaleza. Puedes descubrir a Dios estudiando la naturaleza. Dios se revela a través de la Biblia. La Biblia es la revelación especial. Pero la mayor revelación es el propio Señor Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, cuando tú contemplas a Jesús, estás contemplando a Dios. Y por eso es que los discípulos se sentían privilegiados. Lo hemos visto lleno de gloria, lo hemos visto lleno de gracia y de verdad. Fue algo extraordinario. Mis hermanos, continuamos aquí con esta lectura. Dios siguió adelante con su misión y luego, por medio de Jesucristo, se hizo presente en la carne entre sus hijos. Es decir, aquí encontramos que el momento de la caída no significó que Dios abandonase su plan misionero, ¿no? Sino que ahora, por medio del Señor Jesucristo, se cumple el plan misionero de Dios para poder rescatar al ser humano de la triste condición en la que estaba. El Dios que sigue estando con nosotros. Ya hemos visto que el momento de la encarnación es cuando Jesucristo se manifiesta en las nubes de los cielos. Encarnación. Pero también continuamos el peregrinaje en esta tierra. Todavía estamos en este mundo, un mundo construido en oposición a la voluntad de Dios, un mundo que no cree en Dios, un mundo que no obedece, un mundo que vive de manera continua, pero persistente, de una manera totalmente alejada de la presencia de Dios. Entonces, sin embargo, la palabra nos muestra cómo Dios continúa, Él sigue estando con nosotros. Colosenses 1:14. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. ¿Sabes, querido hermano? Algunas personas entienden mal este versículo, ¿no? Porque dicen, bueno, si Cristo es el primogénito de la creación, entonces Cristo es un ser creado. Y si Cristo es un ser creado, entonces Él no es Dios grande, Dios todopoderoso, no es. Es un Dios pequeño, es un Dios que no tiene tanto poder como Dios el Padre, pero es un Dios. ¿Mm? Algunos creen de esa manera.
Cuando dice aquí en la Biblia, el primogénito de toda creación, está hablando de la preeminencia de Cristo. Cristo tuvo un rol activo en la creación. Cristo estuvo presente, dice ahí la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces encontramos ya que el deseo de nuestro Dios es estar al lado de sus hijos, de manifestarse de modo poderoso a través del Señor Jesucristo. Y eso es lo que sucede. Lucas 19:10, la misión de Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Para eso, la palabra de Dios nos muestra que vino el Señor Jesucristo. Una clara definición, ¿no? Cristo sabía lo que iba a pasar. Él sabía que él vendría para sufrir. Sabía todo eso. Y estuvo dispuesto a hacerlo. Porque él en su corazón tenía un motivo mayor, que era la salvación de cada uno de los seres humanos. Continuamos, mis hermanos. La muerte de Cristo fue parte del proceso de reconciliación, no su fin. Es decir, la historia de la salvación no termina con la cruz del Calvario. Es apenas una parte muy importante, es un hito en el plan de la salvación, pero el plan de la salvación incluye el descenso del Espíritu Santo, incluye la predicación del Evangelio, incluye también la segunda venida de Cristo y la restauración final de esta tierra. Allí se va a cumplir. ¿No? Estamos seguros que el Señor estará siempre dirigiendo nuestra vida y no permitirá que nosotros podamos dejar de lado sus filas, nuestra obediencia al Señor, sino que Él trabajará porque estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dice su palabra. Finalmente, mis hermanos, el Dios que volverá por nosotros. ¿Quién es ese Dios que volverá por nosotros? El Señor Jesucristo. Mire esta declaración. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. Si no tengan miedo, no estén llorando, que no haya turbación en vuestros corazones. Si creen en Dios, crean también en mí, dice, ¿no? Dice el Señor Jesucristo. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, para que y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira, mira, querido hermano, ¿cuál es el gran propósito que Dios tiene para la vida del ser humano? El gran propósito es que podamos descansar en los brazos de Jesús. Gran propósito, ¿no? Y entonces cuando Él venga, esa promesa será realidad por la eternidad. Y si me fuere y os prepararé el lugar, Él dice, vendré otra vez. Y en su gran deseo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El gran deseo de Dios es que ya nunca más haya separación. Y ese debe ser nuestro deseo también. Apocalipsis 21:3 nos manifiesta el cumplimiento de este deseo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No? Ahora, un pacto nuevo. Dios es Dios del pueblo y el pueblo le pertenece a Dios. ¿No? Entonces, ambos ahora están por la eternidad y Dios va a morar con ellos, va a plantar su tabernáculo también con el ser humano. Es decir, estará para que esta separación ya nunca más vuelva a ocurrir. Ese es el propósito de Dios. Mis queridos hermanos, en esta lección de escuela sabática, cada jueves se presenta un desafío. Primer desafío, te animo para que puedas tenerlo en cuenta. Ora todos los días de la semana que viene para que Dios abra tu corazón a fin de ser parte de la misión. ¿Okay? Podemos orar toda esta semana. Y el desafío avanzado. Atención con este desafío. Averigua el nombre de alguna persona con la que con la que te relacionas, pero que todavía no conoces. Por ejemplo, un vecino, un compañero de trabajo, un comerciante, un conductor de autos, un conserje, etcétera. Comienza a orar por él o ella todos los días. Entonces ahí hay dos desafíos, ¿no? Un desafío que es un desafío nivel básico, por así decirlo, y un desafío nivel avanzado que ya lleva a la persona para poder estrecharse, para poder cumplir la misión, para poder incluirse en el mundo sufriente, caminar y poder también
traer almas a los pies del Señor Jesucristo. De manera que este es otro punto importante en la lección de la sábado. Queridos hermanos, aquí tenemos la parte final, la aplica. En la parte final está la siguiente pregunta. ¿Cristo en la cruz fue la máxima manifestación de Dios como un Dios misionero? ¿Qué nos dice esto acerca de su carácter? ¿Qué es lo que nos dice eso? Que el Señor Jesucristo, en su misión de salvar al ser humano, estuvo dispuesto a entregarlo todo. El cielo estuvo dispuesto a entregar lo mejor que tenía para que tú puedas tener esperanza, salvación y vida eterna. El cielo entregó al Señor Jesucristo. Y de esa manera ahora, mis hermanos, tenemos esperanza de salvación gracias a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a la última parte, mis hermanos, la parte de crea. En crea tenemos siempre las preguntas claves. Hay 5 preguntas para que puedas responder. Entonces te animo para que puedas entrar en la descripción del video o también puedes entrar en el QR que presentamos a continuación, ¿no? Ahí está QR, para que entres y respondas las preguntas que tienen que ver con la lección de esta semana. 5 preguntas claves de la lección de escuela sabática. Muy bien, un saludo especial para mis hermanos que participaron en las preguntas la semana pasada. Tenemos a Daniel, tenemos a Pamela y tenemos a Herodes, ¿no? Bueno, este Herodes. Seguramente este es Herodes bueno, ¿no? En primer lugar de la Biblia, Herodes, Pamela, Daniel. Felicitaciones por ese, por ese desempeño, ¿no? En la lección de escuela sabática. Por supuesto, también tenemos los comentarios. Los comentarios. Gracias, mis hermanos, por los comentarios que han dado en YouTube y gracias también por los comentarios que han dado en Facebook. Han sido de mucha alegría, de mucho entusiasmo el poder recibirlo. Ha generado un agradecimiento muy grande porque han comentado para poder dar unas palabras cariñosas a su servidor. Bien, de esta manera terminamos entonces el estudio de la lección de esta semana y los invitamos para continuar con la aventura del estudio de la palabra de Dios la próxima semana. Un gran abrazo. Que Dios les bendiga. Muy bien, mis queridos hermanos.